con la parte empresarial. Pero bueno, hubo debate, hubo análisis, el gobierno transmite que esto es la panacea. Quienes alguna vez pasamos por la facultad y aprendimos lo que es el derecho laboral, en mi caso personal, jurídicamente, un aborto. La verdad que, así lo digo, de 145 artículos solo vale uno. Es el tema de que aumenta la licencia de los trabajadores, que por otra parte, en la paternidad, ya en algunos convenios tienen más de 2 días. Le vamos a preguntar a especialistas que están con nosotros. Y como queremos darle respuesta y que en el ida y vuelta usted se comunique, haga preguntas, porque es laburante, se quedó sin laburo o está buscando laburo, y cómo serán las condiciones del laburante. La verdad que vengan 2 abogados laboralistas es porque la cosa está muy mal. Porque cuando la cosa iba normal, uno podía llamar a un abogado laboralista, preguntarle, hacerle una consulta de dentro de la ley, qué cosas pasan y qué se puede solucionar con un reclamo, con una demanda. Ahora lo que está mal es que te quieren cambiar todo de golpe, de un día para otro, teóricamente por la modernización, teóricamente para reducir gastos de las empresas, teóricamente para que haya más trabajadores. Esto es lo que no se entiende. Mato a unos para que los otros vivan peor. Más o menos así sería la síntesis. Pero bueno, son las 9:12. Contame cómo está el día y presento a los amigos. Está hermosísima la mañana, ya 20 grados en Buenos Aires. El pronóstico anticipa un día soleado, 25 grados. Un buen domingo también en Capital y alrededores. Invitamos a los oyentes que están escribiendo y mucho que se comuniquen a través de WhatsApp, por ejemplo, al 11 50 05 0710. La encuesta de hoy, porque la gente está votando. La encuesta de hoy está en el Twitter de Radio 10, @Radio 10, y el planteo es: ¿la detención de Amado Boudou se debe a pruebas en su contra o persecución política? 1.772 votos hasta el momento, el 45% dice pruebas en su contra, el 55% persecución política, y se achica la brecha. Troll, Claro. levántate y anda, se levantó el troll. Qué feo opinar de algo que no sabes. Es muy Bueno, feo, pero pero estamos bueno, bien. para eso está la cosa. Romino, usted está comiendo hasta ahora. Perdón, ¿Le convidó a los invitados? por supuesto. Perfecto, bueno. Vamos a presentar a los invitados, 2 abogados laboralistas. Lo de la mafia es una broma, se los digo porque me están mirando mal. No, mentira. Así que bueno. Se presenta, doctor, por favor, ¿cómo es su nombre? Mi nombre es Leo Piasek, abogado laboralista, abogado sindical. ¿Cuántos años de abogado laboralista? Muchos, no, voy a decir la edad, 30 años de abogado laboralistas. Perfecto. Su colega, doctor, ¿cómo le va? Bienvenido. Buen día para todos, Guillermo Gianivelli, también abogado laboralista, abogado de trabajadores y de sindicatos, y unos pocos años menos que León. ¿Qué sienten ustedes cuando desde el poder, desde el presidente de la nación, se dice que los abogados laboralistas son mafiosos? Bueno, desde hace tiempo que venimos diciendo que no es un ataque solamente a los abogados laboralistas, que nos estigmatizan, los difaman, sino es un ataque también a los trabajadores, obviamente, a los jueces laborales, al derecho del trabajo, que venían por esta reforma, esta propuesta de reforma, que es una reforma totalmente regresiva, que afecta directamente los derechos de los trabajadores. Esperemos que podamos informar algo a la gente que le puede dañar en forma concreta esta propuesta de reforma. No lo tomemos como un hecho consumado. Es una propuesta, como dijo usted bien antes, tiene que pasar por el Congreso. Ahí tenemos que poner el ojo. Doctor, hagamos un poquito de docencia porque usted también da clase. ¿Qué es el derecho laboral? Para que la gente entienda. El derecho laboral es una construcción histórica que hicieron justamente los trabajadores a través de sus organizaciones y sus sindicatos para limitar el poder del empresario. Si no hay normas de carácter legal del Estado o de los convenios colectivos, lo que hay es la voluntad única del empresario. Esta última propuesta, que se presenta como una de las tantas reformas laborales, viene a ser nuevamente un ataque a ese derecho del trabajo, es decir, disminuir los marcos legales y disminuir o afectar los marcos de los convenios colectivos. Lo que más preocupa es, en principio, el tema de cuando echan a un laburante y la indemnización. Está claro, y ya hay jurisprudencia, de cómo se calcula. Puede haber algunos detalles que la empresa rechaza algunos ítems y por eso se genera un juicio. Esto de que saquen todos los ítems para calcular la indemnización, ¿qué es lo que daña en principio de los derechos adquiridos?
Bueno, Dani, en principio el derecho de propiedad entre ellos, entre los trabajadores, es el salario. Además, esto no solamente lo dijo la OIT en el Convenio 95, en el Comité de Expertos y la mayoría de los fallos de los últimos años ha saldado esa discusión, que era una discusión que veníamos teniendo de qué salario. El salario es toda contraprestación que recibe el trabajador por poner a disposición su fuerza de trabajo. ¿El viático forma parte del salario? El viático, cuando no hay rendición de cuentas, sí. En la ley de contrato de trabajo dice, si uno tiene que rendir cuentas de lo que gasta, no integraría el salario para algunos ítems. Pero en general todo lo que cobra, porque quieren eliminar las horas extras, Claro, las que, horas extras que siempre fue forman salario, parte las de una comisiones de un vendedor y otros rubros que se han considerado salario y que muchos fallos judiciales ya han dicho, eso es salario, no se puede disimular. Doctor, y el tema de la mejora para los trabajadores en el cambio de esta ley, ¿eso puede ser cierto después que usted leyó lo que leyó? Lo primero que habría que decir es, o preguntarse, esta es una propuesta de reforma hecha por quién y para quién. El gobierno lo plantea desde algunas de sus mensajes discursivos que tienen que ver con, por ejemplo, crear más empleo o eliminar la pobreza o disminuir la pobreza. Bueno, a ver si algunas de las propuestas que se hacen en este anteproyecto podrían ir en ese sentido. Veamos. Por ejemplo, plantean una reincorporación de la figura de la pasantía o de los contratos formativos, que obviamente son figuras de precarización. Esto significa trabajadores que no tienen estabilidad, trabajadores que no tienen los derechos propios del derecho del trabajo. ¿Eso va a generar más empleo? Bueno, esto lo ejemplificaba muy bien un profesor italiano cuando en algunas reformas también en Europa se planteaban. Decía, bueno, esto es como un cine. El cine tiene una cantidad de butacas. Lo único que hace este tipo de reformas es que un trabajador que está en una de las butacas salga y entre otro. El que sale es un trabajador con derechos porque estaba regido por el derecho del trabajo. El que entra es un trabajador sin derechos, pero la cantidad de butacas sigue siendo la misma. Por lo tanto, no hay más empleo, sino es el mismo empleo, pero un empleo degradado. O sea, nadie, ningún empresario, si se aprobara esta reforma, que espero que no, va a salir a contratar personal porque considera que las condiciones son más favorables, que puede echar más fácil, ¿no? Veamos justamente en esos términos, porque puede echar más fácil. La propuesta de la reforma es reemplazar la indemnización por despido a cargo del empleador, del empresario, por un fondo de capitalización en donde se van a ir haciendo aportes para que cuando se produce el despido, el trabajador cobra de ese fondo y no del empleador. Esto va a hacer que el empleador dude más al momento de despedir, cuando tenga una baja de la actividad, diga, bueno, voy a despedir o no. Si tengo que despedir, tengo que pagar la indemnización, va a viabilizar el despido. Claro, porque justamente va a decir, si total no tengo que pagar nada. Si la indemnización ya se acumuló en el fondo de despido, esto es como en la industria de la construcción. El trabajador va y cobra de ese fondo, no del empresario. O, un ejemplo más, la modificación del régimen de horas, en donde ahora se propone que las horas extraordinarias no se paguen y que el trabajador pueda trabajar hasta 10 horas seguidas continuadas en los momentos en donde hay más actividad y menos horas de las 8 horas diarias en los momentos de menos actividad. Esto va a hacer que cuando ¿Quién haya... decide eso? El empresario, el dueño del banco o de la bolsa de horas sigue siendo el empresario para esta propuesta, es obvio, sí, sí. Ahora, cuando hay más demanda, ¿esto va a significar que el empresario contrate más trabajadores? No, va a hacer que trabajen más los mismos que tienen. Por lo tanto, tampoco hay creación de empleo con este dispositivo. Ahora, yo voy más atrás. ¿Cómo está hoy la ley de contrato? ¿Es bárbara para los trabajadores? No, faltaba mucho, sí, hubo una ampliación de derechos en los últimos 10, 12 años, independientemente de lo que uno piense del gobierno anterior, no hay duda. Y además, un ejemplo clarísimo, si durante 12 años se incrementó la cantidad de trabajadores en 5 o 6 millones, de acuerdo a cómo se mida, con las mismas leyes, con los mismos costos laborales, con la misma carga que se lamenta los empresarios, es decir que las normas laborales no eran tan rígidas para contratar trabajadores. Eso tiene que ver con otras cuestiones que tienen con la política económica, con la redistribución del ingreso, con cerrar las importaciones en forma indiscriminada, como ahora se hace todo lo contrario, con no cargar a los propios trabajadores con esta quita de salarios o una reducción de salarios, los salarios y las jubilaciones. No nos olvidemos de los jubilados, ¿no? Porque se viene también una reforma jubilatoria y que, bueno, va
si se extiende también la edad jubilatoria, va a haber menos trabajo para los jóvenes, para las mujeres, ¿no? Que son Ahora, yo quiero desmistificar el tema de la industria del juicio o de que los trabajadores van corriendo a ver a los abogados para hacer juicio. Les pregunto a los dos, cuando un laburante medio, que sé yo, gana 20.000 pesos, de repente tiene un problema legal, lo aprietan, lo hacen quedarse más tiempo, no le cumplen lo que le tienen que cumplir, ¿qué viene contento el laburante y le dice, doctor, hagamos juicio, que yo quiero ganar mucha plata, vamos? ¿O va preocupado, con problemas? Ustedes le dicen, mirá que si hacemos juicio esto va a tardar por lo menos 5 años, si contamos la cámara, porque se ha instalado como que hacer juicio es bárbaro, o hacer juicio y cobras al otro día. No solo que eso no sucede, sino que lo que ha hecho el gobierno en todo este año es crear un contexto para luego presentar estas propuestas de reforma. El contexto es, como decía León al principio, atacar no solamente a los abogados y a los jueces del trabajo. No olvidemos que hay 5 jueces con pedido de juicio político porque dictaron fallos que en principio parecería para el gobierno que son contrarios a su propia política económica o política laboral. Por lo tanto, en ese contexto se presenta ahora esta propuesta de modificación del régimen del derecho al trabajo en un sentido muy amplio. Por lo tanto, no solamente por el ataque a los abogados y a los jueces, sino también a los sindicatos. No hay que descartar de que luego de esta propuesta de reforma también venga algún intento de modificar las condiciones en que los sindicatos representan hoy a los trabajadores en la Argentina. Ahora, con León hablábamos cuando vino en otra oportunidad el tema de un monto indemnizatorio de alguien que gana 20.000 pesos y tiene 10 años de antigüedad. Entonces uno cuando escucha industria del juicio, mucho dinero, y piensa 10 millones de pesos. ¿Cuánto le corresponde a un trabajador en blanco? Como mucho en esas características, 200.000 pesos, si lo puede cobrar, si tiene la empresa dinero y está solvente, si no se han fugado. Hay una cantidad, hoy han incrementado en este año 8 meses la cantidad de quiebras, la cantidad de concursos preventivos, Claro. entre otras cosas, ¿no? El dato que yo siempre digo es, hoy usted le hace juicio a una empresa y capaz que cuando gana el juicio no tiene quien cobrarle. Pero además el trabajador quiere trabajar, tiene que Claro. tener un trabajo no permanente, pues muy difícil, además previo a la instancia legal, nosotros como abogados laboralistas, tanto Guillermo como yo, como tantos colegas que cerramos sindicatos, lo que tratamos es de agotar la vía sindical para mantener el puesto de trabajo. Hoy es angustiante, esta etapa, yo digo que en mis tantos años de abogado laboralista, creo que son las etapas que más trabajé y con más pedidos de tratar de conservar el trabajo, no de hacer juicio, obviamente. Ahora, doctor Giannivelli, ¿tiene conciencia el laburante que todo esto que están presentando va en su contra? Digo, porque de los medios se instala otra cosa, con la campaña previa de la mafia, de los juicios, y en realidad el laburante es el que va a sufrir el perjuicio que puede generar esta reforma. Bueno, por eso es importantísimo comenzar a discutir en todos los lugares que se pueda, en los medios que se habiliten para ello, para que no tengan un discurso único, y en los lugares de trabajo, en los sindicatos y demás, discutir qué significa esto, qué significa en términos de pérdida de derechos. Es una reforma que, nosotros lo hemos dicho en varias oportunidades, ni la dictadura se animó a tanto. Sí, La parece dictadura, serio, en el parece grave, 76, pero estamos hablando de la parte legislativa. Obviamente la dictadura Sí, no. asesinó gente, Estamos desapareció. hablando De efectos legales, jurídicos, eso. porque el otro día nos criticaba, no pueden decir que es una dictadura. Se está pareciendo No. mucho este gobierno a dictadura, nada más, ¿no? Pero solamente pongo 2 ejemplos para que se entienda. En la reforma del año 76, una reforma que la dictadura hizo a menos de un mes del golpe, quiere decir, era una reforma que ya estaba hecha, el plazo de prescripción, que es el tiempo que tiene un trabajador para iniciar un juicio, se redujo de 4 años a 2. Ahora, Este anteproyecto reduce esos 2 años a 1 año. ¿Y qué se busca con eso? Que el laburante quede sin la posibilidad de hacer juicio. Sí, que un Limita trabajador la posibilidad. despedido que no reclamó a tiempo pierda el reclamo, por ejemplo, por su indemnización. Pero mirá qué desprolijo que son. Hubiesen dejado los 2 años, sería un elemento menos para discutir. Es decir, ¿hay algo a favor del laburante en este proyecto? Dígame la verdad. no, nada. La licencia Google, que es muy ridícula. El otro día yo llegué al estudio con las empleadas del estudio y digo, bueno, tienen licencia por un mes. Y festejaron. Cuando le dije que era 5 Sí. de sueldo, dice, bueno, no, doctor, bueno, me estoy preparando. ¿Y cuándo? En enero, que es el mes que menos cobramos nosotros. Así que eso lo va a manejar la patronal si existiera. Además, tener un artículo, como bien dijo Darío, el 145,
que lo ponen como un maquillaje. Podría haber puesto otros artículos que, Nada. bueno, compensen. Nada. Alguna, por ejemplo, no hay nada vinculado a lo que venimos peleando, peleando sobre todo las mujeres, desde la perspectiva de género, ¿no? Salvo esta licencia parental, por ejemplo, o algún artículo, aunque sea light, como se dice ahora, de protección contra los despidos discriminatorios, en caso de acoso sexual, bueno, que está muy de moda en los medios ahora, de abuso, nada, porque de podían eso. haber puesto algún artículo que decía, bueno, esta ley, bueno, es equilibrada. No, para nada. Los estudios jurídicos que han trabajado en esto, que podemos dar nombres, no ahora, han trabajado todo a favor de sus clientes. Ahora le pregunto, ¿ustedes alguna vez les tocó defender una empresa? No, yo no. ¿Usted, doctor? No, algún amigo. No, pero digo, ¿sabe por qué? Porque no encuentro ningún abogado en los medios que hable a favor de la reforma que esté del otro lado. Es decir, No, yo conozco uno rubiecito, muy atildado, que ha ido por todos los programas, Darío, sobre todo en América, y nos dijo mafiosos. Y después nos tenemos que sentar con ese amigo en una mesa y saludarlo. Yo casi no lo saludo. Él debe saber de quién estoy hablando. pero claro, uno. En cambio, del No, otro lado hay un pero- montón. Sí, Ayer bueno. yo di una clase de posgrado en la facultad, es decir, para abogados que están haciendo la especialización en Derecho del Trabajo. Había más de 50 abogados y discutimos sobre esta propuesta de reforma. No hubo ni un colega que hiciera al menos una mínima defensa del anteproyecto. Pasa que si vos lo tenés a José Luis Espert, ¿no? A Sí. cuya derecha está la pared, un ultraliberal en términos económicos, todas las noches en un programa bastante visto diciendo que el problema de este país son los sindicatos. No le hace ¿qué falta, más? claro. El gasto político. Pero una y cosa no es el necesitas- sindicato y otra cosa es el Pero vos, laburante. no, está bien, pero no hay para que mezclar Espert las el problema cosas. del trabajador es el costo laboral, Sí. los sindicatos y no sé qué otra cosa, pero digo, y lo repite toda la noche, todas las noches, todas las noches. Pero eso tiene una respuesta muy corta. ¿Cuántos empresarios pobres conocen ustedes que hayan tenido grandes empresas? ¿Y cuántos laburantes pobres conocen? Y empresarios pobres casi no conozco. Porque tienen el no. mecanismo de la quiebra, No, la y además, convocatoria. Ellos a nivel personal nunca pierden. Está claro eso, ¿no? Sí, hace poco en una de las tantas entrevistas que nos están haciendo los laboralistas, que vamos, esta fama fugaz que vamos a tener en los medios, decían, no, pues tengo un amigo de un primo que tiene una pyme y cerró por... No hay ninguna denuncia en ningún lado. De las mafias, obviamente no hay, y tampoco es que ninguna pyme haya cerrado por un juicio laboral o por 2 juicios laborales. Eso es mentira, falso. totalmente. Eso es falso, Bueno, si no hay me decís que ninguna. 200.000 pesos para un tipo No. de 10 años. Pero además se una pyme acuerdan. factura mucho más que 200.000 Pero pesos. además se acuerdan a veces individuaciones por mucho menos que eso, el trabajador está extorsionado, es el momento donde está más vulnerable, cuando lo van a despedir o cuando sufre un accidente. Está la gente que llama, opina y pregunta. ¿Qué dicen? Romina de Capital Insulta. dice, hola, Romina. una pregunta para Piasek. ¿Cómo ve la situación le en la conoce. televisión pública argentina? En el caso de que hayan retiros voluntarios, ¿habría que aceptarlos? Gracias. Esa es Y una empleada de la televisión. que me llame el 0800 Piasek. No, en cada caso cada uno va a tener que decidir qué hace. Yo en general no recomiendo qué hacer, sino que oigo el reclamo del trabajador y en cada caso se resuelve por las necesidades de cada trabajador, ¿no es cierto? Hay alguien que nos cuenta que en La Anónima, un supermercado en Río Gallegos, hace unos años que se contrata por 4 horas. Y si te pasas de hora, no te las pagan y te la devuelven con franco, dice Gastón, que es de Gallegos. Sí, bueno, estos ejemplos se van a extender y multiplicar porque Claro. ahora se van a legalizar. Claro, existe Esta- desde ahora y con la ley va a ser peor. Exactamente. Mm. Y el derecho laboral sirve para frenar que eso no suceda. Sí, además una de las propuestas tiene que ver con sacar del derecho del trabajo un conjunto de trabajadores, los llamados trabajadores autónomos económicamente dependientes y los trabajadores independientes. Con esta idea de que todos vamos a ser buenos emprendedores, la propuesta introduce la idea de el trabajador independiente que puede tener hasta 4 colaboradores también independientes. Eso significa una zona de exclusión de la Eso protección está fuera del laboral. derecho laboral. Completamente. Lo quiere poner fuera del hecho laboral. Con lo cual, toda la incorporación de trabajadores al mercado de trabajo puede producirse a través de estas figuras. ¿Hasta dónde llegó Menem? ¿Hasta dónde pudo llegar Menem con un proyecto parecido y si funcionó para crear empleo? ¿Y qué más pretende, qué otro saldo pretende, qué otra vuelta pretende darle este gobierno a esa Bueno, reforma? en la época que vos mencionás, se hicieron un montón de leyes flexibilizadoras, precarizadoras y logramos, entre comillas, una desocupación de casi el 50%. No sirvió para nada. Estuvimos el otro día en una reunión con el secretario general de la CGT francesa, de la CUT brasilera. En Brasil, con la implementación de esta reforma y
hay 14 millones de trabajadores sin trabajo y se está incrementando. Y es una reforma que decían acá que no iba a ser a la brasilera, es muy parecida a la reforma brasilera. Sí, muy contento, sí. A propósito, la gente que... Me encanta levantarme a esta hora, sí. Muy bien. Y el doctor Guillermo Gianivelli, ¿cómo le va? Muy bien, gracias Bueno. por la invitación. A ver, esto quiero recalcar. Los laburantes, ¿cómo pueden entender que esta ley o esta reforma de ley no es buena para ellos? ¿Qué hay que decirle mínimamente? Hay que preguntarle a los trabajadores, que lo debería hacer la CGT también, ¿no? ¿Usted Ahora, está de dice- acuerdo con que le rebajen el salario? Ahí está. ¿Usted está Yo de voy a acuerdo hacer que una no le cosa pagan horas extra? ¿Usted está de acuerdo que cuando lo despidan no le paguen nada y usted se pague el despido o le paguen mínimo? ¿Usted Me está de dio una letra acuerdo? para la encuesta de Hay que mañana. preguntar eso y la CGT no lo va a preguntar. La CGT había cambiado el discurso unos días antes. Sí. Y ahora se sentaron en la mesa y salió uno de los dirigentes, a mí me gusta dar nombres, Schmidt, dijo, vamos a debatir, no pueden debatir nada, hay que rechazarlo de plano, no se puede debatir. Y también hay uno que está en la Avenida del Medio, en la famosa Avenida del Medio, Como Marco Labaña. con Marco Labaña hijo, que tuvo un programa, justo coincidimos, Son tibios, que doctor. dijo, y bueno, porque Ahí ahí está, hace cambios, ahí dijo. está masa atrás, que tiene mucha relación con los empresarios y con las pymes, como dicen ellos. El otro día también Felipe Solá, que empezó bien en su discurso y terminó diciendo, es necesaria una reforma laboral. Yo le pregunté a Labaña, ¿para qué? Y no saben contestar, Claro. porque la reforma laboral siempre es para progresar, Para para mejor, generar claro. derechos, no para rebajar derechos. Las experiencias son de nuestro país, son de Francia, son de Brasil. Es muy fácil constatar eso. Ayer hablé con un abogado laboralista de muchos años, el doctor Garzón Maceda. que lo Ah, deben sí, conocer, sí, sí. Y que le pregunté y me dijo, me parece a mí, dice, que acá metieron mano muchas personas que están contra los derechos del laburante y salió un engendro. Es decir, lo peor de este proyecto. Sí, no sabemos si muchas personas o algunas caracterizadas personas. Está claro que esto está hecho por los mismos que están gobernando. Estamos reiteradamente diciendo No de los que... políticos, dice usted, No, sino los empresarios. no, por eso mismo, el gobierno está ocupado hoy por representantes de las grandes empresas. Ujú. Hay un estudio hecho por una universidad pública que da cuenta de que más de la mitad de los funcionarios de subsecretarios para arriba sí. son representantes de las grandes empresas. Por lo tanto, este es un anteproyecto que uno diría en términos futbolísticos está hecho por como árbitro el Estado, que a veces debiera ocupar esa función de mediación, aunque en nuestro sistema constitucional el Estado tiene que garantizar los derechos y proteger los derechos del trabajador. Lo que parece aquí es que el Estado se ha convertido en una suerte de desplazamiento del árbitro a través del director técnico de uno de los equipos, ¿no? Y no solamente el director técnico, sino hasta los VAR ahora son parte de la hinchada del mismo equipo, ¿no? Claro. Por lo tanto, lo que hay es un desbalanceo completo de lo que debiera ser la protección del trabajador a través de la ley. Tengo que pensar que no fue convocado el sector del trabajo a la hora de elaborar el proyecto. No, para nada. Esto... ¿Se acuerdan en la campaña que decían no va a haber una reforma laboral, sino que se va a discutir convenio, por actividad? Al día siguiente apareció este proyecto. No lo hicieron en un día. Esto estaba, nos mintieron de nuevo, pero bueno, hay que explicarlo, hay que rechazarlo contundentemente. Acá no hay dos bibliotecas, como usted muy bien sabe, Darío, que se dice. Acá es muy claro. Es un proyecto, como usted muy bien dijo, técnicamente, para cagar a los trabajadores. Uy, se me escapó, perdón. Bueno, es contundente, o sea, es perjudicar a los laburantes. Romina mira, porque Romina ha tenido procesos en que tiene que ver como todos nosotros. todos, Como Vos preguntás a todos. cualquiera a lo largo de la historia, un tipo de 40 años ha tenido algún proceso laboral que lo han echado. Y la verdad que no le ha ido bien. No es que, che, me echaron, ¿sabe qué? Me compré 3 autos con la indemnización. No conozco a nadie, doctor. No, pero además Claro. no solo eso, sino por qué tuvieron que ir a acudir a un Porque, juicio. claro, ya te vulneran un derecho de Explicarlo algún por modo, qué. entonces, Te quedaste sin empleo y no te pagaron los salarios, te despidieron y no te pagaron la indemnización, naturalmente lo único que les queda es el reclamo judicial, ¿no? Hay muchos de los periodistas que están hablando a favor del gobierno, a favor de esta reforma, que han pasado por estudios jurídicos reclamando indemnizaciones. Eso hay que decirlo. Eduardo Feynman, por ejemplo, está haciendo un juicio laboral y no habla de la industria del juicio en este caso. A lo mejor en el caso de él no es una industria del juicio, no sé, digo por dar un ejemplo, Claro. no por personalizar en Pero Eduardo un derecho Feynman. No es una industria, es Claro. además individual, ¿no? Creo que me voy a ganar más enemigos esta mañana. No, pero no es que son- si me levanté hasta ahora es para decir la verdad. Digo, generalmente los juicios son No hay medida de fuerza de los pilotos, sin embargo están diciendo eso, ¿cierto?
Yo lo hago de periodista, perdón. Sí, los pilotos en este momento hay un problema en Aeroparque, en Ezeiza. ¿Qué pasa? No, hay algunos vuelos cancelados, pero solamente porque la empresa no tiene la dotación de pilotos suficientes y pretende que trabajen en los llamados días libres, es decir, los días que el piloto tiene de descanso y que justamente la actividad aeronáutica es fundamental para, garantizar la seguridad. Es peligroso, por lo tanto, justamente lo que están haciendo es cuidando no solamente su propio derecho, sino también el derecho de los pasajeros que se transportan, ¿no? Ahora ellos ya ganaron. ¿En qué términos? Todo el mundo está con más miedo. Sí, obviamente, trabajo, obviamente. de Es un terror, es terrorismo esto, el sí. miedo ya lo instalaron, aunque no se Me gusta el doctor porque es re directo. Es el síndrome del telegrama de despido, digo yo. ¿Hay algún mensajito ahí, amiga? Mensajes que nos hacen los oyentes, nos preguntan al WhatsApp. Hola, yo quiero consultar a los El abogados. académico sos Soy vos. chofer de camión y me Está bien, pusieron hacemos como un buen juego. monotributista, ¿es correcto? Soy chofer de camión y me pusieron como monotributista, ¿es correcto? No, es un fraude de los más claros, los más antiguos, tendría que reclamar. Yo sé que es difícil reclamar cuando uno está trabajando, pero también que haya despidos libres que hoy en nuestro país es un impedimento. Un punto de inflexión, decimos nosotros, fue cuando vetó este presidente, este CEO en el gobierno, la ley antidespido. Cuando vos tenés la estabilidad en el trabajo, tenés muchas más posibilidades y más libertad para ejercer tus derechos. Cuando hay la posibilidad de un despido rápidamente y sin indemnización, como quieren ahora, es difícil que los trabajadores Como en reclamen. Estados Unidos, que echan a un trabajador y se van con su cajita de 3 fotos que tienen. Sí, ahí. en todas las películas vemos eso. A ver, otra pregunta. Una más. ¿Cómo o quiénes administrarían el fondo para despidos? ¿Qué representación tendría? El anteproyecto lo propone que lo hagan los por acuerdo colectivo, es decir, los sindicatos con los empresarios, crear ese fondo como una institución jurídica que va a administrar los aportes que hace el empleador para luego, en su caso al despido, reclamarlo el trabajador directamente al fondo y no al empleador. Por lo tanto, hay una desobligación completa del empresario respecto de la indemnización por despido. El trabajador que gana la mitad del país, 8.000 pesos por mes, supongamos que está en Y un blanco, poco. tiene que 10.000, poner el no mismo. mienta, 10.000. Ahora son 10.000, eran 8.000. Entonces, No, 10.000. 10.000, la mitad del país gana 10.000 pesos. La ley solo ¿Le van habilita a que los convenios colectivos digan cómo va a ser. Con lo cual, cada convenio puede establecer el régimen que le parezca. Creo Por que lo tanto, Siempre el poder lo tiene el más fuerte, en ese caso, ¿no? sí. Y ahora hay también una extorsión en las negociaciones colectivas que dicen que hay que modernizar los derechos. ¿Qué han modernizado? En Vaca Muerta lo que han modernizado, entre comillas, es que los trabajadores trabajen en lugares peligrosos, en zonas peligrosas, como que eso estaba prohibido. Pero mira, a mí me parece que ese es un mérito de este gobierno. Leí una nota, se lo estoy robando a alguien el pensamiento. Plantear como novedosas reformas que son de otro, que trazan un par de siglos. Sí, hablan de futuro y vuelven al siglo XVIII, siglo XIX, ¿no? ¿no? Creo una gran parte de la Sí, sociedad, bueno. entonces hay un talento ahí. Por eso ganaron, Romina, perdón. A los Sí. dos le digo que pasamos por la facultad en filosofía del derecho laboral. Hay que decir a la gente que esto se logró por la lucha de los laburantes. Claro. Hay que volver a luchar por lo mismo que ya se consiguió. Esta Sí, es la sí. historia, ¿no? Más bien, sí, pero justamente este es un periodo que se abre de contestación social. Es decir, Claro. esto pensemos que es solamente un anteproyecto que presentó el ministro de Trabajo a determinados sindicatos y está intentando una discusión muy cerrada. Hay que hacer una discusión abierta en toda la sociedad, en todos los lugares, hasta el momento en donde llegue al Parlamento y haya una discusión parlamentaria, ¿no? Está claro que esto no va a salir así. Pero lo que está mal es que haya un gobierno que piense así. Sí, es así. Me parece a mí. Sí, ¿no? claro. No sé si no va a salir así, pero que le metan 2, 3 reformas pinceladas tampoco nos sirve, ¿no? Porque No, estamos discutiendo sobre el proyecto de la patronal, de las corporaciones, Claro. de los por ahí tiran intereses. esto para negociar un poco y Claro. después es malísimo igual. Es lo que han hecho todo este tiempo. Es ensayo, prueba, error, y algo han quedado, y mucho han quedado siendo minoría en el Congreso. Una de las virtudes de este gobierno fue esa, de poder que se sancionar un montón de leyes con minoría en las dos cámaras, ¿no? Doctor, los tengo que despedir. ¿No se enojan? ¿Me va a pagar la indemnización? Exactamente. Sin horas volveremos. extras, Bueno, doctor. bueno, Como muchas muy gracias más por el temprano no hay ningún extra. muchas gracias por el espacio, muy amable. Lo hizo mucho en la tele, doctor. Sale muy Es bien. Está estrella, esta quemadito. semana No, se pero aprovecha el doctor. no estoy quemado, soy morocho, es así. Perfecto. Gracias. Es como el de a nivel es más blanco. ¿Puede decir la verdad? ¿Es verdad o no? No sé que lo diga él, yo No fui al Caribe. No. Por lo que ganamos con los juicios laborales, este año no fui. Diario, no. Ustedes me pueden confirmar, esto lo tiro así nomás, después vamos a profundizar en cuanto a esto de ser más papita que el Papa, que hay una empresa que despidió a un trabajador
porque cuando estuvo frente a Macri le dijo Macri gato. Sí, ¿Ustedes me sí. lo pueden confirmar? No, pero lo leí, sí, Macri Perfecto. Gato, sí, sí. Bueno, en cualquier momento vamos a me- profundizar con ese tema. Hay un dato, el trabajador pidió ser recorporado. La justicia le dijo que no, es decir, que no hay industria de juicio porque no lo recorporaron. Y ahora está haciendo juicio. No es industria de juicio, él dijo Macri gato y lo echaron sin justa causa. Pero no lo echó Macri, lo echó en una empresa por la cual Macri estaba pasando en ese momento y escucharon y dijeron, venga, ¿por qué dijo Macri gato? No, en realidad, le dije, está fuera de la empresa. ¿Y cuál es la injuria para la empresa decir Macri Gato? ¿Hay alguna injuria, doctor, ahí? No puede hablar. Me parece que no, a mí me parece que no, Vamos pero a bueno. profundizar la semana que viene. Gracias. Hay un empleado echado por una empresa porque dijo Macri gato, pero Macri no trabaja para la empresa. Ahí me quedan dudas. No, Macri no es el dueño de la empresa. No, pero las políticas de gobierno Claro. hacen que trabajen para la empresa. No sé si le queda claro, Ramiro. Qué Muy bien, bárbaro. 9:45, gracias, doctor. No, por gracias a venir, ustedes. Lo Gracias. esperamos en cualquier momento Bueno, muchas gracias a ustedes. y será justicia. Sí.